En Isaías 49:1 Dios habla de un propósito, que somos instrumentos en sus manos, que Él nos da unas fuerzas, unas capacidades y Él va a cumplir su propósito. Nosotros aquí estamos de paso. ¿Cuántos saben aquí que están de paso en esta vida? ¿Cierto? Estamos de paso. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la eternidad. Eso es indudable. Y en ese estar de paso, Dios en su misericordia, con su gran amor con que nos amó, como dice el libro de Efesios, nos da un propósito para cumplir y nos utiliza como instrumentos especiales. Ahí dice como aljaba bruñida, como saeta bruñida. Cada uno es especial en Dios. Pero estamos en un texto que es el 4. Isaías dice, pero a pesar del propósito de Dios, yo veo que el sufrimiento llega a mi vida. Y a veces yo digo, he trabajado en vano, se me acabaron las fuerzas, he consumido mis fuerzas. Pero hay una parte que es la nueva naturaleza. ¿Se acuerda que hablamos de la antigua naturaleza y la nueva naturaleza el domingo pasado? Pero la vieja naturaleza dice, pobrecito yo, esto como que no va para ningún lado. Y echamos la culpa al diablo, a los problemas, a las angustias. Pero hay una parte en nosotros que dice, pero mi causa está delante de Dios. Hay una parte de nosotros que se fortalece siempre en Dios a pesar de las circunstancias. ¿Listo? Ahí vamos. Pero mire, hermanos, que ahí hablamos de que, digamos, de esa palabra que Dios dice esto, esa palabra que es como Dios nos ha forjado en el 5, estábamos en el 5. Por favor, vamos al 5. Ahora pues así dice Jehová, el que me formó. ¿Se acuerda que Él nos está formando desde el vientre de la madre para hacer y nos da una tarea a cumplir? Él nos está formando con un propósito. Pero mire usted, mis hermanos, ¿para qué nos formó? ¿Para qué nos está formando? ¿Se acuerda que hablamos del alfarero, del yahat del alfarero, que nos va dando forma, nos va a través de las circunstancias de la vida, nos va formando? Dice, desde el vientre de mi madre, eso ya lo vimos, para ser su siervo, para hacer la tarea, hacer volver a Jacob y para congregar a Israel. Porque, y si yo cumplo eso, estimado seré ante los ojos de Dios y Él será mi fuerza. Eso es lo que vimos la vez pasada. Si yo hago lo de Dios, voy a tener fuerza para hacer. Pero si yo estoy haciendo lo que no me mandaron a hacer, ya llevas. Ahí vamos. Voy al 6. Dice, y Dios mire cómo obra Dios. Siempre Dios es un Dios de continuidad. La historia no termina con nosotros. Usted está en medio de los procesos de la vida y Dios está utilizando su vida para formar a sus hijos. Y aún podemos partir y la historia continúa. Se creó este lugar de adoración. Dios ya tiene un plan adelante. Dios continúa, dice, poco es para mí que seas mi siervo, que para eso lo llamó, para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. Le dijo, bueno, te llamé para esto. ¿Cuál es nuestra primera victoria que nosotros tenemos? Aunque no es nuestra, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a la cruz. ¿Cuál es nuestra primera victoria? Nuestro primer galardón, ¿cuál es? La salvación. No es por obras, porque a nosotros nos acercan a la cruz. ¿Sí me hago entender? Y nos la dan de gratis. Por eso es que la Biblia dice que el que cree en Cristo es más que vencedor, porque Él venció por nosotros. ¿Sí me hago entender? Y en esa victoria, cuando nosotros decimos somos salvos, inscritos en el libro de la vida, eso lo vimos esta mañana, Dios dice, bueno, está bien, anótate un punto que yo te di por adelantado. ¿Eres salvo? Sí, eres salvo. ¿De quién es el mérito? O sea, bueno, te lo voy a anotar. En el juego ya llevas un gol adelantado, ¿sí me van a entender? Pero ve más allá y comienza el Espíritu Santo a hacer la obra de regeneración. Y comenzamos a andar en su voluntad. Y Él dice, bueno, sí, eres salvo y naciste con un propósito. Congregarme a Israel y a Jacob. Listo, bueno. Pero Dios siempre nos va a empujar hacia más allá.
Y mire, cuando usted dice, bueno, aquí me quedo, ahí estoy reposado, yo ya he servido mucho en el Señor, Dios comienza a forzar la circunstancia. Y todo apunta a que tenemos que ir más allá. Dice, también más allá, si ve que hay una tarea extendida, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Este texto tiene tres implicaciones. Pablo lo asume este texto como para la iglesia. La historia de la iglesia dice que este texto es para la iglesia. Es para el pueblo de Dios, para el Israel material de Dios. Es para la iglesia, es para el pueblo de Dios, y es para la iglesia, y es para el pueblo de Dios, y es para Cristo. También te di por salvación, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Pueden ver la obra de Cristo ahí? Sí. ¿Pueden ver a Israel de donde salía Cristo? Sí. ¿Y pueden ver a la iglesia como portadora de luz para las naciones? Sí. Mire esto. Hay un propósito. Hay un propósito mediano, inmediato, y hay un propósito a largo plazo. Primero, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Ya fuimos salvos. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Ocúpate en la piedad, ocúpate en la salvación, ocúpate en las obras que tienen que ver con Dios, ocúpate en la lectura entre tanto que viene el Señor, ocúpate en la lectura. O sea, es algo muy básico. Ocúpate de la vida devocional, de la vida de piedad. ¿En qué se tiene que ocupar usted? De la lectura de la palabra, de buscar a Dios, de vivir arrepentido, de guardarse la vanagloria de la vida, de lo del mundo. Tiene que estar vigilante, esperando al Señor, ocupándome de la salvación. No puedo descuidar una salvación tan grande. Salvación implica comunión con Dios. Dios encendió la llama nuevamente que se había apagado en mi espíritu. ¿Me hago entender? Y yo tengo que mantenerla prendida ahí con la ayuda del Espíritu Santo, ocupándome de lo de Él. Y más allá de ocuparme de lo de Él, tengo que aprender a hacer luz para las naciones. La mejor predicación es el testimonio del Evangelio. Cuando la gente ve hacia atrás, diga, mire, Cuchito ese que se murió fue un hombre íntegro, y no solamente íntegro, sino que nos dio testimonio de que Cristo era el Salvador del mundo. Que cuando sus hijos vean hacia atrás, puedan ver una mamá piadosa o un papá piadoso. Que cuando sus hijos piensen en la rebelión del corazón para que entre a ellos, digan, no, esa no es la forma de proceder, porque hay una forma en que yo aprendí en casa, aprendí en la iglesia. Que cuando las personas, aún los que aborrecen el Evangelio, se levanten contra la palabra de Dios, digan, pero hay algo diferente en fulano de tal, que usted sea luz. Luz, no solamente una llama que refleje, sino que usted sea como luminar en medio de las tinieblas. Porque el predicador puede ser una llama que refleja luz. Toma luz de Cristo y como un espejo lo refleja. Pero ¿qué pasa si habláramos con la esposa de Él, con los hijos de Él? ¿Qué pasa cuando vienen y pesan nuestro corazón? Resulta que no es una luz que sale de su interior, sino que es una luz reflejada. Necesitamos ser verdaderamente luz. ¿Para qué? Para que otros conozcan. Miren, hermanos, quiero llevarlos a un texto que se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25. A partir del verso 25, este texto lo conocemos bastante en la parábola del buen samaritano. Miren cómo debemos ser luz, nuestro propósito más allá de la salvación. ¿A qué vino este mundo? ¿A qué vino? A conocer a Cristo, a rendir su vida al Redentor. ¿Sí me hago entender? A eso vino. Y ese es el mensaje que anunciamos, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene la vida eterna. Ese es el mensaje. No vendemos la iglesia, transmitimos a las personas
el mensaje de salvación, que quiere congregarse en la iglesia, venga, vamos, allí hay un lugar donde puede ser instruido, pero más allá de que asista, arrepiéntase de sus pecados, acepte a Cristo y crea. Dios manda a todo hombre de toda raza, de toda nación, que se arrepienta de sus pecados, que acepte el evangelio, que acepte las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje que transmitimos. Y más allá de eso, les enseñamos que guarden todas las cosas. Miren, hermanos, ¿cómo podemos llegar a ser luz? ¿O podemos llegar a ser tinieblas en la vida de las personas? Miren esta parábola del samaritano. Ustedes la conocen. Mira lo que dice aquí la Biblia en Lucas capítulo 10, verso 25. ¿Lo tenemos? Dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Cristo: ¿para qué? Para probar al maestro, diciendo haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Mire esto, él le contesta y le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lo lees? Yo no sé, Chequina, si tienes la nueva traducción viviente ahí. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. Esta es la nueva traducción viviente. El mandamiento más importante es el título. Cierto día, ¿quién se acercó a Cristo? Un experto. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? Un intérprete. La Reina Valera queda corta porque el intérprete es como el traductor. El experto es el que sabe de la ley, sabe de dónde viene el texto, sabe las costumbres, sabe para dónde va el texto, cuál es el sentido. Dice, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? Y ayúdeme. ¿Cómo la interpreta? ¿Cómo la interpreta? ¿Qué dice y cómo la interpreta? Mira, aquí hay varias cosas. ¿Quién se acerca a Cristo? Un experto. Un experto. Porque hay veces que nosotros nos acercamos a la Escritura para ver el texto y decirle: mire, venga esposa, venga lo que dice aquí, que la mujer se debe sujetar al esposo. Ay, ¿usted por qué está pecando, pecadora, hija del diablo? Y lo dice el texto, que debe sujetarse. Sí, pero ¿con qué intención yo me puedo acercar a la Biblia? ¿Sí me va a entender? Yo puedo volverme a la ganota en la casa y decirle a los hijos que no me hablen porque la Biblia dice que yo soy la autoridad de la casa y punto. ¿Con qué me acerco? Es más, hay gente que se acerca a la iglesia para determinar qué doctrina es buena, qué doctrina es mala, pero no se acerca con el sentido de edificar la iglesia o yo ser edificado. Me acerco como intérprete de la ley o como experto de la ley. Y cuando yo me acerco como experto de la ley, yo no soy luz para nadie, ni luz para mí. Porque hay gente que trastea de iglesia en iglesia y dice: no, a mí no me parece lo que está diciendo el hermano allá. ¿Por qué? Porque allá está diciendo que no eran ramas de olivo, y aquí dicen que eran ramas de palmera, que Eva se comió una manzana y la Biblia no dice que sea manzana, y entonces está equivocado, está en falsa doctrina, o que dice que Eva se comió una manzana. Y se acerca es como intérprete de la ley. Y si yo me acerco como intérprete de la ley a discutir sobre esas doctrinas, sobre esas cosas, no voy a ser de luz, porque mire, yo no necesito saber muchos textos. Yo necesito saber el mensaje de la salvación y clamar a las personas, o sea, proclamarle a las personas ese mensaje de salvación, sea luz en medio de las tinieblas. Pero el mensaje de salvación que tiene que ver con Cristo. Porque si nos ponemos a discutir si la iglesia pasa la gran tribulación, si no pasa la gran tribulación, si el Armagedón es en China, o si es en el Monte Menguido, o si es en el sur de Ucrania, que si es en Crimea, un montón de cosas que ahorita están en... Miren, no voy a hacer luz. Yo puedo colocar la Biblia, discúlpeme el término, de pronto soy abusivo, y usted está aquí y yo se la puedo colocar así para que la luz de Cristo no le resplandezca. Porque dice, los adultos de fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Si ve, Vito, que usted ya está ahí, no vas a entrar.
Mire, no se la puedo colocar así para que no le resplandezca, todo lo contrario, tengo que tomar de esa escritura y que le resplandezca la luz. Él se acercó para tentarle. Nosotros en un momento podemos llegar a ser los expertos para tentar a otros y no podemos llegar a ser luz. ¿Quién necesita más misericordia? ¿El que está dentro de la iglesia o el que está afuera? El que está afuera necesita una misericordia. ¿Es normal que el borracho tome y se emborrache? Sí. ¿Es normal que el que no conoce a Cristo sea promiscuo? Sí. ¿Es normal que se acuesten hombre con hombre y mujer con mujer? Sí. ¿Qué le aterra del pecado si el mundo entero está bajo el poder del maligno? Todo lo contrario, nosotros no estamos para juzgar ese pecado, nosotros estamos para decirle, tu pecado te está haciendo mal, pero hay un camino que es Cristo Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él, echa tus pecados sobre Él, recorre el camino del arrepentimiento. Cuando yo me acerco como experto, no dejo que la luz de Cristo le resplandezca a otros. Mire, y Cristo le dice, Cristo va más allá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué necesito hacer para agregar el reino de los cielos? Cristo no le responde, sino le dice, como es un experto, le dice, ¿qué dice Moisés? Y más allá, antes de que conteste, dice, sí, pero lo que dice la ley, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Cómo lo interpretas? Y mire, vamos a la Reina Valera, por favor. ¿Tú cómo lo interpretas? En la Reina Valera dice, ¿cómo lo lees? Y aquel le respondió, verso 27. Se la sabía, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a sí mismo. Y mire que él se la sabía toda la ley. Y Cristo le dice en el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ame a Dios y ame a su prójimo. Haz esto y vivirás. El 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, repito eso, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esta palabra prójimo, en algunas acepciones, en algunas traducciones dice próximos o vecinos o mis coterráneos, los que están junto a mí. Pero esta palabra prójimo viene de la raíz etimológica espejo. Mi prójimo es mi semejante, que es igual a mí, o sea, el que yo puedo ver en el espejo soy yo mismo. Mi prójimo es el que es igual a mí, o sea, el que es comparable conmigo. Y mire esto, ¿quién se acercó a Cristo? Un experto. Y él le dijo, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Ama a Dios y a tu prójimo. ¿Y sabe qué dijo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque él tenía un estatus muy alto, muy pocos semejantes a él habían, o sea, él no tenía prójimo. O sea, soy tan santo, tan bueno, que en esta iglesia no hay quien me iguale. En este pueblo no hay quien sepa más. O sea, no había comparación, como cuando usted dice, se para en el espejo y dice, es que nadie me merece, tan lindo yo, tan sabio yo, no hay mejor pastor que yo, no hay mejor músico que yo, no hay mejor estudiante de la Biblia que yo, yo. O sea, no había con quién comparar. Luego, mire usted esto es terrible, esto es espantosamente aterrador como Cristo contesta. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero bueno, voy en el 30, dice, respondiendo Jesús, él le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Usted con quién es que me va a comparar? Porque yo soy el experto. Mire lo que dice, respondiendo Jesús le dijo, mire esto, hermano, ¿sabe con quién lo comparó? Vamos a leerlo. Esto merece ser leído textualmente. Vamos a identificar con cuántas personas lo comparó. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y viéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo llevó al mesón y cuidó de él. El otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 es el prójimo? ¿Quién de estos 3 fue el prójimo? De que cayó en manos de ladrones. Mire, este hombre dice, pero ¿quién es mi prójimo? La palabra prójimo es semejante. O sea, ¿con quién me puedo comparar yo? Y Cristo, mire, hay veces que uno quiere compararse en la iglesia y dice, no, yo soy como el hermano fulano, él es más bien calmadito. No, yo soy como fulano. Y uno a veces se compara en la iglesia. Yo cuando leo la Biblia, yo quiero compararme con algunos. Digo, Señor, yo soy como David de pronto. Y me veo yo y veo a David, a pesar de todas las fallas de David, no. Como Elías, quisiera uno que lo comparara al Señor. Pero, como Jonás cuando vimos, mire Cristo con quién lo comparó. ¿Quiénes están aquí? Un hombre botado en el camino. Un hombre botado en el camino. Y este es el camino de la vida. ¿Sabe que a usted estaba botado en el camino y no tenía valor? Ni yo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ya el pecado nos había golpeado, nos había dejado botados en la mitad del camino. ¿Con quién más lo comparó? Con unos bandidos ladrones que en el camino de la vida estaban haciendo desorden. Y usted me diga, pastor, usted me puede comparar con el que sea, pero no con un ladrón. Yo no me he robado nada nunca en la vida. ¿No será que usted está robando el amor de su esposo y se lo está entregando a otro bandido? ¿No será que usted está robando la honra al Señor? ¿No será que usted le está robando el futuro a sus hijos cuando no les corrige? ¿No será que usted le está robando la oportunidad de que la gente entre a la iglesia porque su mal testimonio no deja que ellos entren? Bueno, vamos más adelante. Los comparó con uno que estaba golpeado en la calle. Los comparó con un ladrón. ¿Con quién más lo comparó? Con un sacerdote. ¿Y cómo pasó el sacerdote? Díganme por ahí cómo pasó el sacerdote. ¿Cómo pasó? Un sacerdote indiferente. Un sacerdote para ministrar el pueblo y cuando vio al pueblo votado, indiferente. Lo comparó con un levita orgulloso, levita pero orgulloso, vanidoso. Pasó de largo, mis hermanos. Y lo comparó con un samaritano que ellos lo llamaban los infieles. Una raza medio cristiana, medio creyente y medio no creyente. Una raza que se habían rebelado contra el altar del Señor, entonces los aborrecían. Contra uno golpeado por el mundo, contra uno, con uno golpeado por el mundo, por la vida, un ladrón, un levita, pretencioso, orgulloso, y un sacerdote indiferente, y un samaritano infiel. Dijo, ¿con quién me vas a comparar? Y no lo comparó ni siquiera con Pedro, con Juan, con Elías, sino mira quiénes metió en la historia. Uno podría decir, hermanos, que todos estos van en el mismo camino. ¿Sabe por qué robaron al primero?
porque fue el que le tocó el turno. Pero donde pasa el levita y este ladrón, ¿sabe a quién van a robar? ¿Sí me copia la idea? Donde pasa el sacerdote con sus túnicas, ¿sabe a quién van a robar? Al sacerdote. Todos están en el mismo camino, en el camino de la vida. Mis hermanos, y en el camino que a ellos les parecía correcto. Este camino ellos lo tomaron porque les parecía bueno, pero al final era un camino de muerte, no sé si lo pueden ver. Era un camino de muerte. Ahí estaba el ladrón acechando, ahí estaban las obras de tinieblas acechando, ahí estaba el mal acechando. Y ellos tomaron el camino, porque en el mundo hay aflicción, hermanos. En el mundo hay golpes que llevar. En este camino estaba acechando el mal. Y ellos llegaron, hermanos, y mire que nosotros, cuando Cristo nos encuentra, nosotros estamos golpeados de la vida. Nosotros necesitamos quien nos levante de la circunstancia en que estamos. Nosotros necesitamos que nuestra alma sea sanada, sea reparada, porque está todo golpeado por un lado y para el otro. Nuestras emociones que vimos esta mañana están así vendaditas. Nuestros recuerdos, nuestra voluntad, todo eso que está en nuestra alma está golpeado. Ese somos nosotros. Y nosotros, como golpeados de este mundo, lo único que tenemos para mostrarle a los demás es que también hemos pasado por el proceso de ser golpeados. Mire, si usted está pasando momentos difíciles de angustia, de persecución, de falta de paz, de falta de libertad, si usted está pasando momentos difíciles, hay una luz. Yo soy testigo del poder de Dios. Él me tomó en sus brazos, me llevó a su regazo y buscó un redil donde colocarme. Él ha tenido cuidado especial de nosotros. Esa es la luz que la gente que está sin Cristo necesita. Que ustedes, aún golpeados, aún asaltados, aún dolidos, puedan decir: hay una esperanza, hay alguien que nos puede salvar. Eso es lo que dice Isaías 45, te llamé por luz a las naciones. Sí, pero ¿cómo puedo predicar yo en medio de este cáncer, en medio de esta quiebra, en medio de estas circunstancias? Dios ha permanecido fiel. Esa es la luz que necesitan las personas. Esa es la luz a las naciones, que usted sea un testimonio vivo de la misericordia de Dios, que usted pueda decir: a pesar de mí, a pesar de mi casa, a pesar de mis acciones, Dios ha permanecido fiel. Mire, hermanos, también, por ejemplo, este sacerdote, este levita y este sacerdote, el levita era indiferente y el sacerdote era indiferente y el levita era orgulloso. ¿Usted sabe por qué el sacerdote no se acercó a recogerlo? Porque estaba golpeado y lleno de sangre, y la Biblia dice que estaba medio muerto. ¿Sabe usted que el sacerdote no se puede acercar a muerto porque se volvería inmundo? Dice: no se le permitirá contaminarse, sino por madre, padre o hijo. Este no era ni madre, ni padre, ni hijo. Mucha gente se está muriendo bajo la sombra de la religión. Porque nosotros queremos que a la iglesia llegue gente buena. Pero cuando llega el que fuma maracachafa, el malo, el homosexual y todo esto, nosotros de una vez como que nos espantamos. ¿Por qué? Por la dignidad que creemos que tenemos. Ni él no se acercó porque él tenía una dignidad. Y ojo con esto, sacerdote. ¿Sabe usted que la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Usted es sacerdote. Es más, hombre de la casa. La Biblia dice que usted es sacerdote de la casa. Y hay casas que se están muriendo y el sacerdote las está dejando morir. Hay matrimonios que se están muriendo y usted dice: todos los matrimonios pasan por estas etapas, y usted los está dejando morir. Su hijo está en rebelión, en rebeldía, y se está muriendo, ya se está muriendo, y usted, para que nadie sepa, yo no le voy a comentar a nadie, lo vamos a manejar aquí, mejor yo le compro su cachito de marihuana, que no se mantenga bajo control, y se está muriendo en su casa, y el sacerdote de la casa lo está dejando morir. O sea, está botado, y mire, hermano, y botado, y el que está botado es su hijo. ¿Y sabe qué hizo el sacerdote que iba camino a Samaria? Aquí no ha pasado nada,
Y el que está botado es su hijo. Mire, hay muchos que el hogar se les está muriendo. Llegó un ladrón y le robó los sentimientos que tenía usted para su esposa y se los llevó para él y el hogar se está muriendo y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque se llegan a dar cuenta que imagínense que yo estoy sufriendo de este mal. Hay gente que está dejando morir el matrimonio, dejando morir el hogar, está dejando morir el ministerio, pero yo no puedo decirle, mire pastor, yo estoy pasando esta circunstancia, o hermano, o voy a ir a corregirme, voy a ir a buscar de Dios, estoy pasando esto, sino está dejando morir el ministerio. ¿Por qué? Porque llegó un ladrón y le robó la fuerza del ministerio, le cortaron las mechitas a Sansón, le cortaron las mechitas y él se colocó unas extensiones para que nadie se diera cuenta, pero la gloria no estaba. Eso no es bíblico. Pero me hago entender, lo está dejando morir, está seco como el cántaro al humo. Su hogar dejó de ser un remanso de amor porque vino un ladrón, se le metió, lo puso a pelear y usted no se dio cuenta. Sus hijos se están desbordando y usted es el sacerdote de la casa, pero qué pena que vayan a decir que, ¿sí me hago entender? Porque hay una dignidad que cuidar. Y la luz que necesitamos es que yo soy un sacerdote piadoso con mi hijo, con mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con los que llegan a la iglesia. Porque mire, muchos no invitan a gente a la iglesia porque es que va a ir con los pelos así, va a ir de pronto llenos de demonios y que ¿dónde queda la dignidad del templo? No, hermanos, mire, estamos dejando morir. El levita tenía sus prejuicios, porque si el levita lo ayudaba, corría el riesgo de que terminara en la casa del levita, porque los levitas tenían las ciudades de refugio. Tenían el lugar donde estaba. ¿Dónde está? ¿Sabe usted que nosotros estamos dejando morir personas porque no queremos asumir compromisos con esas personas? ¿Sabe por qué la iglesia hoy en día no disipulan? Porque, ¡ay, qué pereza salir de la casa con este frío! ¿Sabe por qué usted no invita a culto? Porque corre el riesgo de que digan, bueno, pase por mí, y usted no le gusta venir a culto. Y corre el riesgo de que le toque venir al culto. Porque la pandemia dejó a mucha gente postrada, viendo el culto por internet. No quiero decir que sea bueno o sea malo, sino no es el ideal. Entonces, si usted invita a alguien y ese alguien se anima a venir, está obligado a venir. Entonces le toca como el levita dice, no, aquí no ha pasado nada, da la vuelta y sigue. Mire, hermanos, estos personajes dejaron morir en medio del camino, pudiendo haber sido luz en medio de las tinieblas, renunciaron a su oficio. La Biblia dice que el que no desarrolla su oficio, su turno será tomado, su puesto será tomado. Por eso es que Él les llama a personas imperfectas para hacer obras perfectas. Por eso es que hay vidas sin gloria. Porque nos distraemos con la careta del panadero, del carpintero, del profesor, y no vemos la necesidad de esas almas. Su hijo no necesita un pan solamente. Su hijo necesita un papá que sea capaz de, cuando está golpeado en la mitad del camino, echarle aceite y vino. Su esposa de pronto no necesita solamente una casa. Necesita que no la dejen morir. En la iglesia hay gente que se está muriendo. En esta ciudad hay gente que se está muriendo. Y necesitan luz, la luz que sana. Necesitan el mensaje que sana. Hay gente que tiene una dignidad sacerdotal tan impresionante que usted le pregunta los textos de la Biblia, se lo saben al revés, al derecho, saben en hebreo, en arameo, en griego, hasta en filisteo se lo saben. Y uno dice, wow. Pero cuando usted ve, su alma está muriendo, está seca. Porque podrá saber todos los textos de la Biblia, podrá saber el Nuevo Testamento, todo en griego, hermano. Pero no te congregas. Su vida se está muriendo. Y usted es el sacerdote que guarda su integridad. Pero cuando le dicen, venga, mire, haga lo mínimo, que es congregarse, usted hace que se siga muriendo. Y sabe que detrás suyo, ¿sabe quién va?
Sus hijos. Sus hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero usted incluso no han nacido y usted ya los está dejando morir. Muchas de las circunstancias que nosotros vivimos es porque hemos dejado morir lo de Dios en nosotros. Y Dios nos está gritando, mire, ocúpese de su casa, ocúpese de su hogar, ocúpese de la iglesia, practique la piedad. Y nosotros estamos distraídos en nuestro vestido sacerdotal, en nuestro rol de levitas, en nuestro rol de ladrones, porque es que nosotros hemos sido ladrones. Nosotros le hemos robado la esperanza a muchas personas. Hay gente que se va a casar y el que ha pasado por la experiencia del divorcio le dice, no, no se case, quédese así. Eso todos los hombres son iguales. ¿Ha escuchado usted eso? Eso todos los hombres son iguales. Y le tomó las ilusiones y se las botó al piso. ¡Tran! La gente dice, vaya a la iglesia. No, todas las iglesias son iguales. Sí, es verdad. Hay hombres tiranos que han malversado la gracia de Dios en las iglesias. Pero usted no tiene derecho de matarle el camino a la congregación a nadie. Sí, es verdad, en las iglesias se han torcido en el sentido doctrinal, pero no hay derecho de que usted se ponga en la puerta de la iglesia y le diga, no vaya allá. No vaya allá porque ese pastor no cree de pronto que Cristo va a venir, o que sí va a venir, o que esto y lo otro. No, venga, vaya, acérquese a la Biblia, acérquese a la Biblia. Bueno. Voy a seguir leyendo. ¿Con quién lo comparó? Con uno que estaba tirado en el camino, que ese es usted y yo. Con unos ladrones que también nos hemos visto al espejo y hemos robado las ilusiones a muchos. Estamos robando el futuro a nuestros hijos. Estamos robando el ministerio que Dios nos dio. Estamos robando los talentos que Dios nos dio. Con un sacerdote indiferente que queremos guardar la dignidad para no doblegarnos ante lo que Dios nos mandó a hacer, con un levita orgulloso que quería estar viviendo solo, tranquilo, él en su casa, y mire lo que sigue diciendo. Y acercándose, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire, hermanos, el camino de Jericó a Jerusalén no transitaban samaritanos. Había otro camino de Jericó a Samaria. Por ese camino solamente transitaban judíos. Pero es que Dios, mire hermano, Dios no se queda con nada. Dios conocía al que estaba golpeado, porque antes de que lo golpearan, él ya sabía que estaba buscando un golpe. A veces Dios no nos evita el golpe. Andaba por camino de muerte y la encontró. Sí, hermano, la encontró. Dios lo conocía. ¿Usted cree que Dios no sabía que los ladrones estaban ahí? Sí. ¿Y los conocía? Sí. ¿Usted cree que Dios no sabía del levita y de su llamamiento? Dios no sabía que la misericordia tiene que estar junto al sacerdote. Sí. Pero Dios en su misericordia permitió que fuese golpeado porque de pronto lo estaba buscando por ese camino en que iba. Dios permitió que estos ladrones le golpearan porque necesitaba experimentar la misericordia de estos dos ministros. Dios le dio la oportunidad al levita de ministrar y Dios le dio la oportunidad al sacerdote de mostrar de misericordia. Yo no sé si usted puede ver que su vida es una oportunidad para la obediencia. Hijo, tolega a su papá y a su mamá que es una oportunidad para la obediencia. Esposa, ame a su esposo. Esposo, ame a su esposa. Ministros, sirvan en el altar. Cristiano, congréguese. Lea la Biblia, apártese, arrepiéntase. Es una oportunidad para la obediencia. Pero cuando nosotros no somos luz, Dios hace que las piedras hablen, dice la Biblia.
hizo que un samaritano extraviado pasara por un camino de judíos. Esto es como si una burra estuviera hablando. Mi hermano, un descarriado de la casa del Señor es un hombre que la misericordia lo persigue. Una vez me fui para Bucaramanga y no quería volver a la iglesia. Y había un afiche en un carro, en un bus viejo que decía, Cristo te ama. Fui a Bucaramanga para entender lo que la Biblia me dice todos los días. A veces uno huye de la misericordia de Dios en la casa porque el pastor echa guerra con las predicaciones y de pronto está hablando siempre de mí. Alguien dijo, pastor, es que en todas habla usted de mí. Y usted se va para la iglesia, para otro lado, imagínense que allá predican la misma Biblia. Dios hace unas cosas que cuando usted no se corrige por instrucción, Dios lo hace por experiencia, pero no te dejaré sin castigo, no te dejaré sin formarte, no te dejaré sin corrección. Mire, Dios hace que ese samaritano se le pierda el GPS, la brújula, y se mete por el camino que no es. Aquí es donde Dios crea cosas. Jonás necesitaba una ballena, Dios la estaba alimentando hace 200 años para que se coma un profeta desobediente que va a nacer dentro de 130 años. Tranquila, mijita, ya viene la comidita. ¿Sí me van a entender? Dios hace que las cosas aparezcan, así sea la disciplina, pero Dios la trae, hermano. Pero también su gracia nos persigue. O sea, ustedes no pueden ver gracia aquí en que el samaritano estaba extraviado por camino de judíos. Sí, yo la puedo ver. Y este samaritano, cuando un samaritano, es que el samaritano es una raza impura, decían ellos, se encuentra a alguien en un camino de judíos, lo normal era que asumiera que esa persona que era judío. Y lo normal es que no lo ayudara. Mi hermano, si su salvación dependiera de mí, usted estuviera mal. Yo le saco la lista del libro de la vida, présteme ahí, hoy vimos el libro de la vida, los libros de allá en Apocalipsis 20, ¿se acuerdan? Fueron abiertos los libros, yo digo, présteme ahí, búsqueme ahí un tal Silva. ¿Sí me va a entender? Si su salvación dependiera de mí, pero como no depende de mí, depende de él. Porque es que un samaritano encontrándose a un judío es como que usted se encuentra el que le quitó la novia por ahí cuando no haya mucha luz. ¿Así me hago entender? O sea, es como cuando usted se quedó dormido, usted se la debe a su mamá en la casa, aunque sea un pellizco. Mire, hermanos, este samaritano, la probabilidad de que lo ayudara era 0. Salmo 21, Proverbios 21 dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y el que quiere lo inclina. Es que el problema de nosotros cuando queremos la bendición es que vamos y le pedimos a Petronila, a Filomeno, mira, ayúdeme con su hermano que está bonito y yo estoy como solterona. Estamos buscando palanquear las cosas y en el Señor no es así. Dice que el corazón de los hombres está en las manos de Dios y el que quiere lo inclina. El corazón de este hombre está en las manos de Dios. ¿Sabe qué? En otras circunstancias el samaritano lo acaba de matar y esculca los bolsillos a ver qué le dejaron. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, prepara las cosas de una manera tan impresionante. Yo a ustedes les he contado que yo asistí a la iglesia porque me enamoré de mi esposa. Y entonces ella iba a culto, yo iba a culto. ¿Ustedes no pueden ver misericordia en eso? Sí, hermanos. Sí. Y yo conozco personas que van y se parten una pierna y un diagnóstico de cáncer y allí aceptan al Señor y el Señor lo restaura y uno dice, bendito cáncer. O sea, ¿no pueden ver misericordia en eso? Sí, una misericordia especial. Ese es el samaritano malo que me va a restaurar a mí. Dios llama a un pastor de por allá de Tangamandapio para que venga a edificar la iglesia. Misericordia especial, eso es misericordia especial, hermano. No. O sea, me fascina la misericordia de Dios que llama las cosas que no son como si fueran. O sea, samaritano, malo, impuro, no ayuda a los judíos y termina ayudándolos. O sea, son las cosas que Dios hace que
que coincidan, que cambia la naturaleza. O sea, a Daniel lo puso a peinar unos leones. ¿A qué me refiero? Los leones comen profetas, pero cuando es con Dios no. Mire, hermanos, y dice que llevándolo, bueno, voy más adelante, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esto es solo de Dios. ¿Listo? Y acercándose vendó sus heridas. Esta es tipología de Cristo. Echándole aceite y vino. Esto es tipología del Espíritu Santo. Y poniéndole en la cabalgadura, esto es cuando nuestros pecados fueron echados sobre sus lomos, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y el mesón es tipología de la iglesia. Mi hermano, mucho cuidado que usted se levante contra el hermanito de la iglesia. A veces la gente dice, no, es que yo no voy al lado del hermano porque él tiene un golpe de ala, esos terribles. Con golpe de ala, sin golpe de ala, el hermanito, el hermano de la iglesia. No, que es mejor la gente de afuera porque es que los de la iglesia son feos, allá no hay nada con quien casarme. Los de afuera tienen cachos, hermano. No, ¿a qué me refiero? A que se les va a ver la cola tarde que temprano, porque usted dice, es que es más piadoso que el hermanito. No, espérese. Lo más excelente del mundo nunca va a ser mejor que lo peor de la iglesia. El mesón, lo llevó al mesón. ¿Dónde lleva la gente Dios a las personas? A la iglesia. ¿Qué camino le tenemos que mostrar a las personas donde le van a enseñar a guardar todas las cosas? La iglesia. Y cuidó de él. Y cuidó de él. ¿Sabe quién cuida de la iglesia? El Señor. ¿Sabe quién es el dueño de la iglesia? El Señor Jesucristo. No se levante contra el hermanito de la iglesia, porque es que él tiene dueño, él es parte de un rebaño, y se cuidó de él. ¿Hasta cuándo va a cuidar de nosotros? Hasta que estemos en su presencia. Voy más adelante. Otro día, al partir, esto habla que cuando Cristo se fue, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Usted sabe quién es el mesonero? Y si la iglesia es el mesón, es la iglesia, ¿quién es el que sirve? ¿Quién es el mesonero? Pastora, usted tiene cara sospechosa. ¿Sí? El mesonero es el que dice, mire, vaya allá, sirva eso. No, que es que yo no quiero. No, espérate. Porque es que hay pastores que escogen. Esta oveja buena, usted no está para escoger, pastor. O sea, sí me hago entender, si usted va a ser pastor, apréndase esta. Usted es el mesonero. No, que es que ustedes vienen aquí porque es que... No es por usted, bájese de ese bus. Usted es el que sirve a los que el Señor trae. El mesonero le dijo, y cuídamelo, y todo lo que gaste, yo te lo pagaré de regreso. Mire esto. Y le pagó por adelantado. Ustedes saben que a mí ya me pagaron por adelantado en la cruz del Calvario. Al que toca aquí ya le pagaron por adelantado en la cruz del Calvario. O sea, dicen que música paga no suena. Sí suena, ¿sabe por qué? Porque por este ya pagaron la cruz del Calvario. Ya nos pagaron. Es que yo no le sirvo a Dios para que me dé. Yo le sirvo porque me dio salvación y vida eterna. Vida me diste, por eso te alabo. Vida me diste, por eso te sirvo. Usted todavía está persiguiendo la bendición, usted ya está pago. Déjeme decirle que usted ya está pago. Y acuérdense que ya hablamos del juicio del gran trono blanco, pero ahí está el tribunal de Cristo, donde los que son salvos irán a ser galardonados. Si algo te deben, que no creo que te salgan a deber nada, porque siervos inútiles somos, haciendo lo que nos corresponde, somos siervos inútiles. Y no hemos hecho ni lo que nos corresponde. Lo nuestro, nuestra Jerusalén es Pamplona. ¿Habrán todas las casas de Pamplona escuchado el Evangelio por causa nuestra? ¿Por nuestro esfuerzo? Ni lo que nos corresponde. Bueno, no vamos a Pamplona, a nuestra casa. El testimonio que yo necesito es ahí. Mis 3 hijos, mi hermano que vive bajo mi techo, mi amada esposa y yo. A veces me avergüenzo de mí mismo cuando me veo en el espejo. Y mis hijos dicen, pero papá, usted, ¿sí me hago entender? Porque a veces se sale el tigre de su carita que hay en mí. Y no soy
paciente, amoroso, ejemplo. Mire, hermano, dice, si hay algo que le llegue a deber, que lo dudo, porque es que le dio un denario, después se lo pago. Se lo pagaré cuando regrese. Si ven, vea la ida de Cristo, el regreso, ¿quién? Y mira que le pregunta a Cristo, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, sea de luz para los demás. Haga lo mismo, porque es que él decía que no había nadie como él. ¿Con quién me va a comparar? ¿Quién puede ser mi semejante si yo soy tan bueno? Le dijo, ¿sabe quiénes son sus semejantes? Un golpeado por la vida, un ladrón, un levita transgresor y un sacerdote indolente. ¿Y sabe dónde están esos? ¿Cuántos son los sacerdotes de la casa? ¿Cuántos fueron llamados como levitas al sacerdocio? O sea que en la iglesia están todos. O sea que usted y yo tenemos cara de sospechosos. Y fuimos llamados a traer luz. Lo que hicimos fue golpear, robar, indignificar el ministerio y salir corriendo. Pero Dios hoy dice, puedes llegar a ser luz para otros, para eso nos formó. Incline su rostro. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo, te pedimos perdón porque muchas veces yo he sido el ladrón. En mi hogar yo he sido el ladrón. Con los hermanos de la iglesia les he robado la paz con mis palabras. Los he apartado de pronto del arrepentimiento con mi testimonio. Perdóname, Dios. Perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. De pronto como sacerdote he preferido mi dignidad a corregir mis hijos, a amar mi hogar, a decir, está pasando algo en mi ministerio. Perdóname si como levita he sido egoísta. Perdóname, perdóname, porque tú me has formado para hacer luz a las naciones. Perdóname, perdóname porque si tú vinieras hoy, no sé cuántas personas de Pamplona pueden decir que testimonio de que he predicado el Evangelio. Perdóname porque he estado disfrazado de lo que hago y he perdido el horizonte a lo que verdaderamente me mandaron a hacer. Te ruego misericordia para nosotros como iglesia, porque podemos ser expertos en la palabra, Dios, pero de pronto hemos tentado a Cristo. De pronto hemos manejado una teología de mantenimiento, de sostener la iglesia simplemente, pero no hemos reparado esos portillos dañados. Perdónanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia y coloquen ustedes paz en el nombre de Cristo. Nos vemos el otro domingo a las 3. Si usted quiere voluntariamente ofrendar en esta iglesia, el principio es este: cada uno dé como propuso en el corazón. Lo puede hacer allá en ese baulito que se ha dispuesto para eso. Dios les bendiga.